Ya estamos listos para compartir este espacio de formación, enseñanzas desde el magisterio de la Iglesia. Ya abordando los últimos capítulos, la lectura de las últimas páginas, podemos decir, de este documento conclusivo de Aparecida, estamos en el capítulo 9, titulado Familia, Personas y Vida, y el tema que nos convoca hoy es la cultura de la vida, su proclamación y su defensa, lo que compartimos como cada semana junto al padre Javier Soteras. Bienvenido, padre, una vez más. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, el tema nos convoca es el valor central de la construcción del proyecto humano, que es el primero, el don más maravilloso que hemos recibido, el misterio del don de la vida con el que hemos aparecido en la existencialidad del universo, y lo proclamamos agradeciéndole al autor de la vida de nuestra mirada, y lo acompañamos y lo sostenemos y lo cuidamos como el punto de partida en torno al cual todo proyecto personal, comunitario, social tiene su sentido, y por eso el valor del tratamiento que vamos a hacer en este encuentro de cada miércoles desde el documento de Aparecida. Bien, y como hacemos, padre, les contamos a todos que vamos leyendo los apartados y a partir de ellos una reflexión compartida, ¿no? Y con muy buenos seguidores, hay gente que lo va siguiendo, nos mandan cómo lo van subrayando, cómo lo van marcando, así que bueno, vamos punto por punto. Muy bien. Invitamos entonces a buscar hoy el documento, quienes suelen hacer este seguimiento en casa. Iniciamos el recorrido desde el punto 464, que lleva por título La cultura de la vida, su proclamación y su defensa. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, también posee una altísima dignidad que no podemos pisotear y que estamos llamados a respetar y a promover. La vida es regalo gratuito de Dios, don y tarea que debemos cuidar desde la concepción, en todas sus etapas y hasta la muerte natural, sin relativismos, dice este punto. Es una afirmación absoluta, entonces, que no merece desde nuestra perspectiva antropológica cristiana ninguna duda. Aquí está, de hecho, el acto creacional como supuesto, la creación entendida para nosotros del ser humano no como una aparición fortuita o como un hecho natural por sí mismo, sino con la participación de Dios, infundiendo el alma en el momento mismo de la procreación, y ese mismo hecho supone entonces una valoración primaria, absoluta, desde nuestra mirada, siempre lo decimos, ¿no? Para los que no creen, dirían el jovita, para los que creen y para los que dudan, pero para los que creemos, bueno, esto es punto de partida. Y en ese sentido hay que decir que quienes afirman que nosotros tenemos de alguna manera una perspectiva de esto que nos trasciende y que supone una mirada de fe, hay que decir que sí, que es así, y no hay que negarlo, pero también podemos afirmar, por otro lado, y lo va a decir el documento por el diálogo con la ciencia, que la vida en sí misma del ser humano, de su origen, el momento mismo de la concepción, merece todo un tratamiento de dignidad, a más para nosotros, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, es porque allí hay vida, y hasta el final. Y nosotros sostenemos que esa vida merece todo nuestro respeto y que solamente por el que la dio la podemos perder y no puede haber otra intervención que haga desaparecer lo que nos fue dado. Por eso el documento va a decir, es don y es tarea, es cuidado, es también hacerla crecer. Sin dudas. Y en sus distintas etapas también, claro, padre, diciendo, ¿no? Más allá de las creencias, nosotros tenemos, ¿no? Como usted decía, una idea del por qué este cuidado de la vida, pero también cómo debería ser un compromiso social a cuidar la vida y promover su dignidad. Sí, además porque es el fundamento de la existencialidad. Si no, los seres inertes quedarían sin quien los lea y los interpreta, dicen algunos, ¿no? Y aún los seres vivos no humanos. La aparición del ser humano en el concierto de todo lo existente, todo lo creado para nosotros, hace de la inteligencia y la capacidad humana un intérprete único del acontecer existencial en todas sus dimensiones,
que nos pone a nosotros como artistas dentro de ese concierto. Si esto es descuidado, evidentemente la existencia de todo lo creado o de todo lo existente para los que no creen es verdaderamente, queda como sin quien le dé sentido, sin que le dé el sentido. Claro. Aunque las cosas tienen sentido en sí mismas, en el llamado de la existencia, para nosotros tienen sentido en sí mismas, a veces en todo nuestro respeto y cuidado, pero están hechas a favor de quien las gobierna y reina sobre ellas, que es en el acto creacional por la semejanza con Dios, el ser humano. Muy bien, avanzamos. Eso parece dicho así rápidamente, sí, así. Pero a veces no. El otro día lo conversamos también, creo, en este espacio, ¿no? Ayer escuchaba en una radio colega la preocupación por el cuidado de algunos animales y con una fuerte impronta, que me parece que está bueno, porque es vida también ahí la que hay, pero no se ve a veces ese mismo énfasis en algunos medios y alguna perspectiva ideológica respecto del ser humano, y a veces sobre la parte de vulnerabilidad, que es el que está en el vientre materno, ¿no? Bueno, avanzamos otro punto más. Dice: la globalización influye en las ciencias y en sus métodos, prescindiendo de los cauces éticos. Los discípulos de Jesús tenemos que llevar el Evangelio al gran escenario de las mismas, promover el diálogo entre ciencia y fe, y en ese contexto presentar la defensa de la vida. Este diálogo debe ser realizado por la ética y, en casos especiales, por una bioética bien fundada. La bioética trabaja con esta base epistemológica de manera interdisciplinar, donde cada ciencia aporta sus conclusiones. Sí. Acá pone un dato que no es menor, que yo no me animaría a profundizar mucho sobre ello, porque sería muy complejo en el espacio, no sé si tengo todas las capacidades para poder ahondar de más. Sí podemos decir algo que salta a la vista del texto, que cuando entramos en diálogo con la cultura y la vida puesta en el centro, las perspectivas que existen del abordaje de lo que para nosotros es un don, termina siendo muy diverso, y que para superar las diferencias es muy importante establecer el diálogo, pero no desde un lugar de perspectiva ideológica, sino, dice, con la ética de por medio y la interdisciplina, dialogando de distintos lugares, que nos permita valorar este don para nosotros fundante, y para otros a lo mejor no lo tanto, pero que cuando confluyen miradas bien complejas alrededor de un mismo hecho, tal vez podamos encontrar algunos puntos de referencia que nos saquen de algún lugar un poco complejo en el que nos encontramos hoy a la hora de valorar, defender y promover la vida. Si no fuera así de complejo, no estaríamos tan tranquilos con el cuidado de la casa común, ni mucho menos con la locura de las guerras que se han desatado por el mundo y las gravísimas consecuencias que ello trae. Si hubiera mayor conciencia respecto de esto, evidentemente no tendríamos las dificultades que hoy tenemos, ¿no? Y respecto de esto y la casa común, se puede ver ese diálogo interdisciplinar desde diversa perspectiva en clave ética, con la fe de por medio, ciencia y fe, con una mirada ética. A mí me parece que el ejemplo más acabado son los documentos que la Iglesia ha elaborado en el tiempo presente en relación a la casa común, los dos de Francisco, alabado sea el Laudato Si. Laudato Si Deum. ¿Cómo? Laudato Deum. Laudato Deum, exacto, gracias Adri. Porque allí sí se nota que las perspectivas en torno a las cuales se aborda la vida como tal y los riesgos que corre no necesariamente tienen una mirada de fe. Es la ciencia la que advierte que hay altísimos riesgos de la pérdida de la vida en el mundo, al menos hasta ahora lo que conocemos que existencia de vida en el universo es lo que hemos alcanzado a entender, y eso es un cachetazo al mundo y al universo que conocemos hasta ahora. Capaz que a los otros no lo conocemos. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Entonces, ahí me parece que tenemos un buen documento o dos buenos documentos para ver que este diálogo, de hecho, la Iglesia lo promueva. Claro. Y se enriquece en la perspectiva, digamos, ¿no? Y muchos que no creen dicen, evidentemente, la mirada ética de Francisco y la mirada
verde, como se dice, de Francisco, es un aporte más que importante a el cuidado de la casa común. Bien. Ese mismo punto se complementa con el siguiente, el 466, que nos dice: no podemos escapar de este reto de diálogo entre la fe, la razón y las ciencias. Nuestra prioridad por la vida y la familia, cargadas de problemáticas que se debaten en las cuestiones éticas y en la bioética, nos urge iluminarlas con el Evangelio y el magisterio de la Iglesia. Quiere decir el lugar de donde la Iglesia hace su aporte. Es decir, desde donde la Iglesia hace su aporte a este diálogo interdisciplinario. Es un lugar creyente. Es decir, por eso a mí no me preocupa que digan desde otros lugares, pero vos porque tenés fe. Y sí, si no me estaría sacando la fe poniendo un lado, mira, voy a conversar sin fe con vos y ahora converso con fe. No. Eso influye en la perspectiva, y sí, claro. Eso influye y además nosotros queremos que influya, porque no nos podemos disociar de ahora soy un creyente, ahora converso del ámbito de la ciencia. Y esto es lo que dice el documento, o sea, cómo yo siendo un hombre de fe puedo desde un plano diverso dialogar con la ciencia, desde otro plano, que es un plano de reflexión distinto, sin que en esto haya colisión ni se nieguen las reglas de la reflexión científica. Que es lo que a veces se critica de nuestra participación en este tipo de diálogos, que nosotros venimos como a transgredir la lógica de la ciencia. Bueno, si la ciencia tuviera toda la lógica a favor suyo en la defensa de la vida, de la organización de la sociedad en su conjunto, estaríamos un poquito mejor que hasta ahora. Digamos que es un instrumento muy valioso que la Iglesia además a partir del concilio lo considera fundamental para el desarrollo de los pueblos, pero no quiere decir que allí están todas las respuestas. Si estuvieran todas las respuestas y estuvieran bien orientadas más allá de lo que la ciencia dice, o a favor de, mejor dicho, a favor de lo que la ciencia dice, no tendríamos los problemas que tenemos. ¿Qué quiere decir? ¿Que la ciencia hace su aporte? Claro que sí, y que lo tenemos que incorporar en nuestra reflexión, por supuesto. De manera interdisciplinar, sí. Sola, no. Sola no, porque un reactivo atómico puede servir para dar energía o para generar una bomba. ¿Se entiende? Es decir, Sí. no necesariamente el avance de la ciencia es un avance de la humanidad. Puede ser un retraso si la ética y una perspectiva humanitaria no aparecen en el concierto del diálogo. Este es el problema, digamos. Así es. Bueno, avanzamos con otro de los puntos, el 467, donde dice el documento: asistimos hoy a retos nuevos que nos piden ser voz de los que no tienen voz. El niño que está creciendo en el seno materno y las personas que se encuentran en el ocaso de sus vidas son un reclamo de vida digna que grita al cielo y que no puede dejar de estremecernos. La liberalización y banalización de las prácticas abortivas son crímenes abominables, al igual que la eutanasia, la manipulación genética y embrionaria, ensayos médicos contrarios a la ética, pena capital y tantas otras maneras de atentar contra la dignidad y la vida del ser humano. Para un poquito, porque ya con esto Bien. no paso dos programas. O sea, está bueno. Sigue, después lo Sí, seguimos hay leyendo, otro pero párrafo más. es tremendo lo que se dice acá, digamos, ¿no? Es decir, uno lo dice por título o por frase o en una cierta nominación de la problemática, pero cada uno de estos temas tiene un fondo de una profundidad Y con las palabras que son. y una complejidad son tremenda, dichas. claro. Lo primero es este don de la vida en el seno materno, ser voz de lo que no la tienen, que son las voces silenciadas de los niños ya gestados en el vientre materno, que se decide sobre ellos independientemente de su existencia o más allá de su existencia, ¿no? ¿Quién puede tomar, desde nuestra perspectiva, nadie puede tomar una decisión sobre la vida, ni aún en algunos casos ni la persona misma que puede decidir sobre su propia vida, en relación a la eutanasia, digo esto, ¿no? Porque es un don absoluto, como decía al principio el texto, ¿no? Entonces, que dice cuando es absoluto que depende directamente de Dios, por lo tanto mi intervención tiene que ser de respeto, podríamos decir, es como estar frente a la zarza que arde y no se consume, ¿no? Hay que descalzarse, es decir, frente al don de la vida uno solamente tiene que inclinarse, ¿no? Inclinarse a adorar y bendecir a Dios.
no puede tocarlo, no puede manipularlo. Esto es lo que está en juego acá, digamos, ¿no? ¿Se puede favorecer su madurez, su crecimiento, su desarrollo? Claro que sí, con límites. ¿Los límites quién lo establece? Lo establece la naturaleza del proceso vital que está escondido en cada una de las cosas que aquí se dice, ¿no? Si yo no puedo interrumpir una vida porque a mí se me ocurra, digamos, ¿no? En esto la discusión, sobre todo en torno al aborto, ha ampliado la reflexión mucho más allá de una expresión tan tajante y cierta como decir aquí no se puede tocar. ¿Por qué digo esto? Porque además ha aparecido el lugar de la mujer vulnerada y vulnerable frente a esto, su imposibilidad frente a esa vulnerabilidad y la complejidad social donde se dan algunos embarazos en zonas de estructura de pobreza, como es en la Argentina, pero hemos mezclado los temas, digamos. Una cosa es la pobreza estructural, otra cosa es el machismo operando sobre la mujer vulnerada y vulnerable en la gestación de su niño, en muchos casos sin su voluntad, digamos, manifiestamente expresada o llevada en todo caso a la procreación por encima de su posibilidad de planificar el don de la vida para sí y para la persona que trae al mundo. Pero son todos temas distintos. Una cosa es el don de la vida establecido en ese vientre materno, que para nosotros tiene un valor absoluto, y otra cosa es esta otra problemática que sin duda hay que trabajarla, pero no es quitando esa vida que dignificamos a la mujer. Uno lo dice desde el lugar donde le toca acompañar a las mujeres que han tenido alguna experiencia de aborto, y la verdad sea dicha, en las que a mí me ha tocado a veces eso, no es tan fácilmente superable. No es tan fácilmente superable, ¿no? En lo que yo lo digo, no digo que no estoy diciendo nada en contra de, ni hiriendo a quien ha cometido un aborto o hecho un aborto, digo solamente desde una experiencia. No es tan sencillo decir esto se pasa, digamos, ¿no? Claro. Esto es un apéndice de mi naturaleza, es una parte más de mi organismo, esto que se ha afirmado y mucho, digamos, a veces desde los lugares abortistas, ¿no? Es como yo decido sobre mi cuerpo, sí, sobre tu cuerpo sí, pero puedo decidir sobre el cuerpo de otro, porque aquí hay otra persona de por medio. Entonces, entramos en este ámbito y se abre, y esto ha sido muy sano para mí. En la discusión en torno al tema del aborto y la complejidad de la discusión para mí ha sido muy sano. Muy sano no para poner en duda nuestra posición, sino para enriquecer nuestra mirada. Porque es fácil decir rápidamente la Iglesia se opone al aborto, que se opone, de hecho, por lo que estamos diciendo, y entonces ¿qué hacemos además de oponernos? O sea, ¿cómo se articula nuestra pastoral? ¿Cómo trabajamos más con la mujer y su estado de vulnerabilidad en las zonas estructurales de pobreza? ¿Y cómo acompañamos la vida que está viniendo independientemente de cómo fueron los contextos en los que se dieron? Porque si no seguimos sumando problemas. No basta. Hay manera de entender solamente que digamos nosotros desde nuestra mirada, que nos la reafirmamos, la vida siempre, desde el comienzo hasta el final. Y por eso lo que decíamos recién, acompañándola en todas sus instancias, ¿no? Sí. En eso hay que sacarle consecuencias pastorales a las afirmaciones que el magisterio hace. Si no, parece que fuera un dogma, y yo desde este lugar ya lo decreté y así es. Sí, está todo bien, ¿y con qué jugamos, digamos? ¿En qué conversaciones entramos, no? Es como tener un discurso que si no está aplicado en una estrategia pastoral bien definida a razón de esto, queda dando vuelta por ahí y se transforma en una discusión de ley, de leguleyos que no aplicamos sobre el lugar donde hay que aplicar. Esto es un desafío muy grande para la Iglesia en su pastoral. Bien. Sí, llamativo también cómo se ha llegado al punto, hablando ¿no? de la cultura de esta época, donde son expresiones que se han naturalizado totalmente, no solo el aborto, sino palabras como la eutanasia, la manipulación genética, manipulación embrionaria, la pena capital, forma parte de algo que pareciera cotidiano a veces. Uno ve la historia del Tercer Reich y la manipulación genética que en ese tiempo Hitler hizo para la raza perfecta, la raza aria como él la entendía, y coteja entre lo que se hacía allá y lo que se hace ahora. Sí, este hombre, la verdad que era un ingenuo en relación a las locuras que hacen ahora, digamos, ¿no? Los experimentos humanos
infrahumanos que se hacen en relación a la manipulación genética, ¿no? Y esto trae ya y va a traer todavía más graves consecuencias si no estamos atentos, ¿no? O sea, es como, para mí hoy la manipulación genética en algunos casos es como realmente el endioseamiento de lo humano sobre la vida. Sentirse el creador. Sí, sí, para mí sí. Bueno, hay toda una discusión ahí, ¿no? Toda una discusión muy seria sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Embriones congelados, vientres comprados, subrogados. Yo quiero un niño, lo vemos en algunos personajes del mundo del espectáculo, que sea de tal tamaño, de altura, con tales exactamente igual de lo que nos quejamos cuando hablamos de la manipulación genética en el Tercer Reich. Peor, te diría yo, porque además de una banalidad y una superficialidad tremenda. Allá también, ¿no? Era una locura. Bueno, y este párrafo que sigue, padre, que cierra este punto 467, dice: si queremos sostener un fundamento sólido e inviolable para los derechos humanos, es indispensable reconocer que la vida humana debe ser defendida siempre desde el momento mismo de la fecundación. De otra manera, las circunstancias y conveniencias de los poderosos siempre encontrarán excusas para maltratar a las personas. Claro. Porque si tocamos esto y dispusimos esto, bueno, no hace falta mucho ejemplo. En la nueva constitución que ahora ha establecido Francia, creo que los niños pueden perder la vida no sé bien cómo está planteado, pero después de haber nacido también la mamá puede decidir si sigue vivo o no, ¿no? A estos niveles hemos llegado. Si vos disponés de la vida como disponés a través del aborto, ¿por qué no dispondrías de otro modo de la vida? Eso está diciendo el texto. Pues pase cualquier cosa a partir de acá. Pasaste una barrera. Claro, que habilita. Claro, transgrediste que los poderosos pueden disponer sobre la vida, porque en el fondo terminan siendo esquemas, lo hemos sabido, lo hemos visto, lo hemos debatido tantas veces, que estas leyes aparecen en la sociedad global de una manera sistemática en todos los pueblos, con algunos intereses que no son justamente lo de la ética, ni la bioética, ni la perspectiva nuestra, que son financieros, económicos, productivos, desde alguna mirada economicista o financista del mundo. Si eso es lo que regula, y hoy yo ataco lo más sensible acá o allá, ¿por qué no podría disponer a partir de ahora con esa lógica de otras formas de vida? Lo único que puede ser que lo detenga es que sea negocio y que no lo sea. Claro. Está bien, pero entonces cuando los que no producen y son un paria en la perspectiva del mundo global por no producir, ¿cuál sería la razón por no excluirlos? Desde esa lógica. ¿Se entiende? Sí, eso es lo que está haciendo el documento. Los poderosos podrían disponer, a partir de cómo han transgredido el don de la vida en las dos instancias, tanto al final como al principio, en el medio podrían disponer de la vida también con esa lógica, sin ningún tipo de... Si el sistema de producción, por ejemplo, o de consumo es lo que va a determinar la presencia nuestra en el mundo, cuando sobre gente, para esto, chao, está afuera. Creamos una guerra, generamos, no digo con esto que fue la pandemia, eso, ni mucho menos estoy en esa lógica, pero generamos una enfermedad, establecemos una pandemia. No estoy diciendo con esto que la pandemia fue una creación para esto, no lo sé, capaz que sí, no tengo idea, pero eso está diciendo el documento. En el fondo, padre, pensaba el egoísmo, ¿no? Como ese lugar de donde parte todo, el dinero, la ansia de poder. En el espacio que tenemos los martes de bioética, con el doctor Laferrier, se presentan muchos casos y se hace como un recorrido también cada semana de casos en el mundo, ¿no? Cómo va avanzando este tema. Y se suelen destacar estas situaciones, padre, que decías, terribles, que a veces no conocemos de, por ejemplo, embriones congelados, de parejas que después se separan, no cambian de proyecto, cambian de planes y quedan, y se debe intervenir para defender
esas personas por nacer, ¿no? Porque quienes en algún momento planificaron deciden por la razón que sea económica desplanificar y deshacerse de... ¿Y qué hacemos con esto, no? Y está ahí como un objeto, sí. Bueno, y hay tantas situaciones así de desprecio total por la vida, ni siquiera es desprecio por la vida porque ni siquiera se considera vida, ¿no? Entonces, pensaba la base de porque esto, tampoco, el egoísmo. Sí, tampoco porque es sistémico al final, ¿no? Porque las personas que sostienen esto tampoco tienen una percepción de su vida como un hecho valórico. Claro, claro. A no ser, como dice un gran teólogo y filósofo, que la muerte o el atentado te toque de cerca. Y entonces ahí te das cuenta que tiene que ver con vos. Por eso, por allí el padre Rossi decía, ¿qué sería si la decisión sobre la vida que se toma sobre los inocentes fuera sobre un hijo de ustedes? A ver cómo cambia la perspectiva. Claro. Porque mientras no te toca, parece que fuera una intelequia. El tema es cuando te toca, cuando te afecta. Ahí es solamente el único lugar donde la persona pueda reaccionar. Es como pasa con la muerte. La muerte vos decís, sí, se murió, vas, te dolés, acompañas, pero te das cuenta que la muerte es un hecho muy significativo en la vida, tiene que ver con vos cuando se muere un ser querido, si no, no te das cuenta. Cuando muere alguien que te sea significativo. Esa experiencia. Claro. Pensaba también, padre, muchas veces he tenido oportunidad de escuchar, hay casos, como bien decías, de situaciones de la mujer, ¿no? Cómo llega a esta situación, pero a veces la propia mujer decide cuándo es un hijo y cuándo no. La misma mujer que en principio decide abortar y en otra ocasión esperó este hijo, ¿no? Entonces está esa decisión propia de cuál es hijo y cuál es no sé si me explico. Sí, está clarísimo. Es decir, no hace falta explicarlo. Estás describiendo un hecho, ¿es así? Sí, que he tenido oportunidad de escuchar esos casos, ¿no? Entonces, yo decido cuál es mi hijo y cuál es no, por propia decisión, por conveniencia, por la razón que sea. Eso es ser Dios. Claro. Eso es lo único que decide para nosotros. Por eso ese valor absoluto. Por la razón que sea que se llega a ese momento. Fíjate, ¿no? Cuando volvemos al documento, en lo que decíamos al principio, ese valor absoluto solamente quiere decir, y no tiene ningún tipo de grado de relativismo, solamente corresponde cuando uno afirma que este don está en la mano de Dios. Cuando yo intervengo para decidir si eso ocurre o no ocurre, yo quiero ocupar el lugar de Dios. Ocupo el lugar de Dios. Es gravísimo. Bueno, podemos hacer una pausa antes de continuar. Bien, una pausa musical invitando también a que quienes están del otro lado a través de la radio o a través de la señal audiovisual puedan ser parte de esta conversación comunicándose al WhatsApp al 3518-171-593. Que compartimos en este espacio de reflexión en torno al documento conclusivo de Aparecida y los mensajes que llegan también de nuestros hermanos a esta hora. Muchas gracias a quienes se van sumando con sus compartires. Por ejemplo, Graciela desde Córdoba dice: debemos enseñar que solo Dios es quien decide sobre la vida humana. Muchas gracias. Galileo se comunica desde Ituzaingó, Corrientes, agradece él el tratamiento de estos temas. Bueno, gracias también a quienes están siguiendo la transmisión por YouTube, agradeciendo también a todos los hermanos que
se van comunicando con nosotros. Padre, y nos queda un apartado más de este tema de la cultura de la vida para quienes siguen el documento. Bueno, los invitamos a seguir profundizando, ¿no? Y a seguir leyéndolo. Antes de pasar a otra serie de apartados que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, podemos ir con el 468. Adelante. Los anhelos de vida, de paz, de fraternidad y de felicidad no encuentran respuesta en medio de los ídolos del lucro y la eficacia, la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, los ataques a la vida intrauterina, la mortalidad infantil, el deterioro de algunos hospitales y todas las modalidades de violencia sobre niños, jóvenes, hombres y mujeres. Esto subraya la importancia de la lucha por la vida, la dignidad y la integridad de la persona humana. La defensa fundamental de la dignidad y de estos valores comienza en la familia. Claro. Y se espera que se proyecte en la sociedad, porque lo que describe tan crudamente como efectos devenidos de un lugar común, que es el mundo, no dudan de decirlo, del lucro, de la finanza, que insensibilizan. Si no tiene corazón, el mundo de la finanza y del lucro no tiene corazón, no tiene sensibilidad, y crea una estructura, diría yo, a veces nos hace impermeables humanamente hablando a la realidad de lo que acontece en la vida de cada uno de nosotros, y nos roba de lo más rico que tenemos, que es la capacidad de sentir con el sentir de los demás, que es la empatía, ¿no? Entonces, cuando eso se pierde, no hay forma de cómo, y cuando gobierna el otro, además, cuando se pierde todo esto y gobierna el lucro y el mundo de la eficacia y del comercio, toda lógica vital se desdibuja. Entonces, ¿qué está diciendo en el fondo el documento? Que primero que hay que darle cauce, que hay que liberar las fuerzas vitales que están en nosotros, que darle cauce inteligente con una perspectiva que supere lo que determina las leyes trágicas del ordenamiento social, que es la ley del mercado. Está atacando sobre ese lugar, digamos, ¿no? Y eso también, padre, es de alguna manera una modalidad de violencia, porque acá dice todas las modalidades de violencia sobre niños, jóvenes, hombres y mujeres, y a veces tenemos el pensamiento de una forma de violencia. Fíjate vos que dice que toda la forma de violencia, pero dice que la raíz está puesta en otro lugar. O sea, como no está el cuidado de la vida en su originalidad, por sí misma, porque ha ocupado otra razón de gobernabilidad, lo humano y lo vital, que es el lucro y la eficacia, dice, toda forma de violencia nacen de este lugar. Lo que es violento es el sistema, está diciendo. El sistema es violento, eso está diciendo, y crea violencia. Cuando hablamos de violencia no hablamos de alguien que está armado apuntando con un revólver. A veces tenemos tan reducida la perspectiva de lo violento, también nos lo dibujan, sino estamos hablando de algo que agrede o transgrede lo esencial para vivir dignamente. Y en este caso nada más y nada menos que el don primero, que es el de la vida. Claro. Y muchas veces de modos muy silenciosos, podemos decir, con Sí, mucha muy habilidad solapado, para no mostrarse como algo violento. Sí. Es más, cualquiera que esté escuchando, que está más emparentado con el mundo de los negocios, dirá, esto es peligroso, lo que está diciendo el padre, habría que revisarlo, y sí, posiblemente, porque estamos hablando de lógicas distintas, ¿no? Y entonces, evidentemente que es contracorriente a las miradas que la cultura de la mundaneidad tiene en relación a nuestra perspectiva. Pues esto que decías, padre, puede parecer extremo, pero es servir a Dios o el dinero, ¿no? Es como y básicamente aquí está planteada la cosa, digamos, ¿no? No estamos diciendo que no tiene que haber progreso humano, que el dinero es sucio, que está todo mal. No hay que no hay que hacer una caricatura de lo que estamos diciendo, porque sería reducir a una mínima expresión lo que intentamos decir de manera crítica del sistema, ¿no? Sino que cuando los valores finales del sistema están solamente fundados sobre este lugar, pasa lo que está diciendo el documento. Porque el Papa ayer lo compartía con el grupo de empresarios, que le mando un saludo grande. El arzobispo me ha puesto a acompañar, hay un grupo de ellos en la asociación ACDE, Asociación Cristiana de Empresarios, y
y hablamos de una expresión que utiliza el Papa: el empresario está llamado a hacer riqueza y a dar trabajo. O sea, no está mal, no es que esté contrario. Después hay que ver cómo, ¿no? Cómo, con qué ética, con qué capacidad de solidaridad. Ayer hablamos en el budget, en la misa, porque tenía los chicos ahí del colegio también, debería aparecer en el budget, que es la proyección, la palabra misericordia, ternura. Vamos a ver si logramos imponer en este tiempo de diálogo con ellos. Pero gente buena, realmente muy buena, muy buena. Bueno, un saludo, hecho sea de paso. Bien. Por acá sobre este tema llegan otros mensajes. Margarita desde Villa Martelli: gracias, Padre, por este espacio de tanta riqueza. Aprendí de mi abuela y de mi madre el respeto a la vida. Aún en la adversidad generaron vida. Lo viví en carne propia cuando defendí mi tercer embarazo. Qué bueno. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Amén, dice Margarita desde Villa Martelli. Y Silvia desde La Plata también deja su agradecimiento. Muy bien. Bueno, gracias también a Jorgelina, dice que disfruta y espera este espacio siempre. Gracias. De tanta riqueza en la iglesia que a veces se desconoce. Bueno, y también Rosario nos cuenta que hay un grupo de jóvenes entre 18 y 35 años que se comprometen con la defensa de la vida. Es muy bueno. Se movilizan. Es muy bueno. Bueno, padre, me parece que la otra serie de apartados que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente va a quedar para la próxima semana. Lo dejamos ahí. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno. Gracias, Padre. A ustedes, nuevamente. buen final de programa.